Pues de una vez, ¿cómo están, Arturo, Nacho? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, pues ya de regreso por tierras mexicanas, intentando acomodarse al horario. Uno de repente todavía se levanta como a las 3 de la mañana sin saber por qué. Pues Se llama jet lag. el famoso jet lag, mi querido Arturo, mi querido José Ignacio, pues gracias. Pues parece ser que no solamente nos jugaron chuecos a todos, sino también a ustedes, que tengo la impresión de que salieron de allá con una idea y cuando aterrizaron, pues ya la historia era otra. Así que, pues arráncate, mi querido Arturo Contreras, ¿qué es lo que sucedió? Efectivamente, pues era algo que ya se veía venir, que ya estaba sonando continuamente en las discusiones, que al final los acuerdos se cambiaban, no quedaban como se esperaban. Las grandes potencias petroleras, sobre todo, hicieron como algunos frentes secretos y a partir de eso empezaron a hacer unos acuerdos que no estaban, digamos, en el pleno o en la discusión de todos, sino solo en la discusión de algunos cuantos. Una muestra de ello, por ejemplo, antes de que acabara la COP, no, bueno, acabó la COP, se tenía una idea de un borrador, se tenían varias metas claras, se tenían varios puntos acordados, y de repente, cuando sacan el último borrador, nosotros íbamos en el aire, nos enteramos por alguna de las personas que iba a bordo, yo vi que traía un cubreboca de la COP, ¿no? Y le dije, ay, fuiste a la COP, y me dice, ay, sí, me acaban de informar que ya salieron los resultados. Y aterrizando, que vamos viendo la cosa, y de repente que vemos al presidente de la COP, Alok Sharma, llorando, diciendo, esto no era lo que habíamos acordado, lamento mucho con todos ustedes, mucha pena dijo que le daba, pero era algo que ya veíamos que venía pasando. Por ejemplo, el sábado, el día de la marcha multitudinaria de las 100,000 personas ahí en Glasgow, lo que se sonó mucho entre las personas que estaban ahí, entre los negociadores, que ya se había dejado fuera el tema de derechos humanos en una de las secciones de la discusión y que estaba volviendo a pasar en otra. México salió al quite en ese momento, en ese sábado, pero como que le echaron bolita, como que las otras delegaciones dijeron, no, ya no podemos volver a cambiar algo que ya discutimos, no podemos cambiar las discusiones de último momento, y al parecer ese mismo modus operandi fue lo que permeó al final de esta COP, ¿no? En la cual, pues, de la ambición, como mencionamos, pasamos a la decepción, en la cual, desde que se inauguró, se tenía como una expectativa muy alta, la cual no se volvió a cumplir, y de telón de fondo queda la credibilidad de estas cumbres, en las cuales, pues, ya la gente parece que no creen que sirvan para nada, ¿no? En el tren de regreso de Glasgow hacia Londres, pues me encontré con unas personas que también venían de la COP y empezamos a charlar y ellos preguntaban, ¿cuál es su nivel de enojo? ¿Cuál es el nivel que tienen ustedes de decepción y de depresión? ¿No? Y ellos mencionaban que era un nivel muy alto porque pensaban porque sí tenían esperanzas en que hubiera algún tipo de resultado ahora, y pues no, lo que vemos es más acuerdos inconclusos, menor apoyo a la descarbonización, menor apoyo a los países menos desarrollados, y en fin, pues un resultado que no se preveía tan triste, pues, digamos, sí, deprimente. Pues sí, Nacho, perdón, Nacho, adelante, sí, adelante. pues creo que había como demasiadas expectativas sobre la cumbre. Yo creo que al final eso también fue un problema, ¿no? El pacto climático de Glasgow pues no estuvo a la altura de las circunstancias pues, de lo que se necesitaba finalmente, ¿no? O sea, veíamos que los efectos del cambio climático eran pues, cada vez más graves y las metas que se habían puesto desde los acuerdos de París ya ni siquiera eran suficientes. No se había realizado la cumbre del año pasado, entonces había demasiada presión también sobre lo que podía suceder. Y bueno, una de las cosas que podría rescatar, y que bueno, que es triste que tenga que rescatar esto, es que hay un reconocimiento sin precedente, ¿no? A los combustibles fósiles como causantes de la crisis climática, ¿no? Esto es algo que ni siquiera pareciera increíble, pero ni siquiera se había reconocido durante los 26 años que se ha llevado las COP, ¿no? Las cumbres de cambio climático. Al principio había una propuesta muy fuerte, era
poner metas para dejar de utilizar combustibles fósiles. Se habían puesto metas, pero bueno, al final India, apoyado con Irán, ¿no? Petrolero, pues lograron que en el documento final solamente se pusiera que se iba a ir, se iba a ir quitando poco a poco, ¿no? Se iba a ir quitando poco a poco el uso de combustibles fósiles. Y bueno, India también tenía su argumento, que es un argumento, bueno, en un primer vistazo parece como el malo de la película, pero pues también India lo que decía es que, bueno, es muy difícil combatir la pobreza y al mismo tiempo eh, ponernos metas tan duras de descarbonización, ¿no? O sea, un poco lo que ha dicho India en los últimos años. Y dice, bueno, Europa, Estados Unidos, a través de los años, bueno, pues se han industrializado y han tenido un nivel de riqueza generalizada en sus países, ¿no? De las poblaciones. Y recordar, bueno, India tiene un porcentaje de población en pobreza súper alta y ya en los últimos años se ha ido industrializando y ha logrado sacar a mucha gente de la pobreza. Entonces, India tiene como esa paradoja y como lo tienen muchos países, ¿no? Incluso México también creo que se acerca un poco a este difícil paradigma, ¿no? En el que pues hay que combatir el cambio climático, pero a la vez también hay que combatir la pobreza. Bueno, entonces, creo que lo de los combustibles fósiles como responsables de la crisis climática que se mencione, bueno, pues puede ser uno de los pequeñísimos logros, aunque es triste mencionarlo, pues como uno de los logros después de que haya tanta expectativa, ¿no? Creo que parte del punto ahí, Arturo, es que las negociaciones para finalmente, digamos, volver más light este acuerdo final, este cambio de redacción que es muy importante de eliminar el uso de combustibles fósiles en un plazo a cambiarlos por esa frase de eliminarlos gradualmente, se hizo a escondidas de prácticamente todos, un acuerdo de las grandes potencias, de los que más contaminan, inclusive la delegación mexicana lo consignan en su nota del día de ayer, la delegada mexicana, creo que se llama Camila Cepeda, protestó. México al principio se había resistido a firmar este acuerdo y dijo después que les habían jugado chueco, básicamente, que firmaron algo que nunca fue consultado. Esa es parte del problema. Y otra parte del problema también, Arturo, es que con esta decisión prácticamente se condena a acelerar la desaparición de algunos países. Barbados es uno de ellos, por ejemplo. Sí, efectivamente, este fue como el tenor, como mencionábamos el sábado, ¿no? En el cual en la plenaria se decía, en las plenarias, en las reuniones de segmento, en las salas de negociación sobre ciertos temas específicos, se tenían ciertos acuerdos y de repente de última hora cambiaban. Esto le pasó a México con el tema de derechos humanos y derechos indígenas, en el cual se quedó fuera de la sección del artículo 6, que es la que regula cómo se mitiga y cómo se ayuda a las otras personas, ¿no? A los países ricos, a los países pobres. Y esto quedó fuera de último momento. México levantó la mano y dijo, hey, esto no se vale, ¿no? Esto volvió a pasar en la última plenaria con todos los países. México, digo, es que nos están dejando fuera, no nos están tomando en cuenta, ¿no? Hay necesidades de otros países que están siendo, pues digamos, doblegadas ante estos grandes intereses y ante estas discusiones que se dan por atrás, por lo oscurito. Incluso el acuerdo de terminar de usar cualquier tipo de combustible fósil impulsado por Dinamarca y Costa Rica, pues fue hecho, digamos, a un lado, ¿no? Lo que mencionaba Nacho, el reconocimiento de que el calentamiento global era causado principalmente por el uso de combustibles fósiles, pues fue una de las también modificaciones que tuvo el documento final, en el cual ya no se reconoce plenamente esto, ¿no? Que había sido un alcance muy amplio y muy grande dentro de los primeros borradores que se habían emitido. Tampoco, por ejemplo, quedan temas de salvaguardas de derechos humanos para los pueblos. Uy, se congeló Arturo, ¿no? Y también Ernesto tiene el micrófono en silencio. ¿Estaré yo en la dimensión desconocida? ¿Seré yo el único que está hablando? Sí. Bueno, parece ser que se le congeló la imagen ahí a Arturo Contreras, así que más allá de que ahorita regrese, lo retomemos,
te preguntaría, mi querido José Ignacio de Alba, retomando esta frase emblemática que hace la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y que ustedes rescatan, porque eso es lo que habría que plantearle a la población, a toda la audiencia del mundo. Esta nota periodística, esta entrevista la titulamos, esta entrevista que les estamos haciendo a ustedes, la titulamos COP26, la estafa climática, que finalmente terminó siendo eso. Y dice esa cita de la ministra de Barbados, aquí les pregunto, ¿qué les debemos decir a las personas que están en la línea frontal del Caribe, África y el Pacífico, cuando la ambición y algunas de las necesidades frontales están ausentes? Lo dijo frente a casi 200 líderes mundiales. ¿Qué, desde tu punto de vista, José Ignacio, pues qué le tendrían que decir al planeta entero, mi querido José Ignacio, después de una COP más, la COP26? ¿Qué decir al respecto? Híjole, pues muy difícil, o sea, como decía al principio, pues no estuvo a la altura de las circunstancias, o sea, de las necesidades, la COP en general, o sea, los países en desarrollo querían desde el principio, ¿no? Cuando dijo la primera ministra esa frase, reflejaba mucho el espíritu que vivían varios países en desarrollo, y era que querían planes claros de mecanismos para financiación y adaptación, y que es otra de las grandes deudas de esta COP, que es también grueso, ¿no? Hay un plan ahí que ya parece enterrado, o sea, llevan 10 años prometiendo 100,000 millones de dólares a países subdesarrollados para adaptación y para pérdidas y daños, y quedó enterrado, ¿no? O sea, se pospuso, o sea, los grandes temas pues parece posponerse otra vez y se posponen cada año, cada año, cada año. Y bueno, pues sí, los países finalmente creo que en desarrollo se quedan pues con la urgencia, o sea, creo que se llevan con casi nada de regreso a sus países, y es bastante triste, la verdad, y bastante triste, y no hay como una corresponsabilidad, ¿no? Creo que eso también es como importante resaltarlo, o sea, los países más desarrollados, más industrializados, pues no se hacen corresponsables de los daños que están provocando ese consumo y esa producción y esa transformación tan desmedida sobre el planeta, y las consecuencias que tiene sobre países desarrollados, ¿no? Entonces creo que es triste que la primer ministra que habló al principio, ¿no? En uno de los discursos inaugurales más encendidos de la COP, pues haya quedado ahí enterrado, ¿no? Pues quedó en anécdota casi, parece que nadie los oyó, y bueno, pues creo que es otro de los puntos que se quedan a deber. Sí, ya regresó Arturo Contreras, para ver si nos termina la idea de lo que comentabas, Arturo, sobre estas negociaciones en lo oscurito, y que pues básicamente dieron al traste con todo esto. Bueno, no sé si es correcto decirlo, se dio el traste, o ya de entrada, como dice Nacho, la ambición la meta fue muy alta, y lo que ocurrió fue la realidad triste y dura que vivimos. Arturo. Yo creo que sí yo creo que sería muy aventurado decirlo, ¿no? Sin conocer más cercanamente a las personas que estuvieron involucradas. Creo que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que ya mencionábamos desde antes, lo que hemos dicho, que esta fue la COP de la exclusión. Muchos de los reporteros que conocimos allá, muchas de las organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, lo que nos comentaban es que la segregación no solo se había visto en cuanto a la gente que habían permitido entrar al Reino Unido por la cuestión de las vacunas, por la cuestión sanitaria, sino también por el tipo de mecanismos para que la gente circulara. Lo que los reporteros me comentaban, reporteros con más experiencia que han cubierto otras cumbres, es que antes era muy fácil encontrarse, digamos, a las delegaciones durante los recorridos. Tú estabas ahí esperando en los salones o en los pasillos y los veías y platicabas con ellos y obtenías información. Sin embargo, esto durante esta cumbre no fue posible, ¿no? Como que a ellos los sacaban por la puerta de atrás y uno quedaba enfrente, y entonces no convivía tanto, digamos, con
los decision makers, ¿no? Como se llaman, como les dicen, ¿no? Como con estas personas que están al frente, con los ministros de diferentes países, incluso con presidentes. En otras conferencias me comentaban que era más fácil encontrarlos, toparlos y sacarles alguna declaración. Más difícil. Entonces creo que esto creó un ambiente en el cual se permitiera tener ciertos acuerdos detrás de la mesa, ciertos acuerdos que no reflejaban, digamos, el espíritu de las negociaciones en general, sino los intereses de solo algunas cuantas personas. Ahora que retomaban el discurso de Mia Mottley, la primera ministra de Barbados, que decía es que si para nosotros los 2 grados centígrados, que el planeta se caliente más de 2 grados centígrados, es una sentencia de muerte para nuestros países y para nuestros pobladores, ¿no? Y en ese mismo sentido, respecto a ahora lo que decía José Ignacio, es que al final de la COP, antes de que hablara México para reclamar exactamente esto, ¿no? Esta cosa de las negociaciones debajo de la mesa, detrás del telón, el delegado de la Unión Europea decía, nosotros como europeos sabemos que nuestra economía está basada en el carbono. Nosotros hemos crecido gracias al carbono, al carbón, no al carbono. Por ejemplo, la Sociedad del Acero y el Carbón, la gran predecesora de la Unión Europea, pues eso, ¿no? Estuvo basada en la explotación y en el extractivismo de un combustible fósil, sobre todo. Entonces ellos decían, nosotros entendemos que que seguir explotando el carbón nos va a llevar a la extinción a todos, pero también entendemos que hay una cuestión de desarrollo equitativo para los otros países que no han tenido una oportunidad de alcanzar la riqueza europea como la entendemos nosotros. Entonces, creo que es un juego muy complicado en el cual uno no podría poner bajo la misma camisa a todos. El delegado de la Unión Europea lo que decía es que nosotros vamos a empezar a trabajar planes de descarbonización con Estados Unidos y a partir de este plan vamos a hacer una plantilla para otros países. Y uno dice, pues es que el problema precisamente con este tipo de soluciones es que vienen de arriba para abajo, ¿no? Es que no están escuchando a la gente en los territorios, es que no están escuchando a las personas que verdaderamente están sufriendo los cambios del calentamiento climático, ¿no? Díganle a una persona que toda su vida ha dependido de las minas, que ya no va a poder sacar carbón en 5 años, ¿no? O, por ejemplo, una de las grandes cosas que sonó en torno al transporte y a cómo disminuir las emisiones de carbono respecto a cómo nos movemos diariamente miles de millones de personas en el mundo, ¿no? Que es el uso de automóviles con combustibles fósiles. Pues entonces, unos días antes de que acabara la COP, las uniones de sindicatos levantaron las manos y dijeron, oigan, ¿cómo que ya no vamos a tener coches a combustión interna y que van a ser todos eléctricos? ¿Y qué va a pasar con todos nuestros trabajos? ¿No? Entonces, pareciera que faltó un entendimiento más adecuado de las localidades, de cada una de las realidades individuales que existen a lo ancho y largo del planeta, y que se está intentando hacer un plan pues parejo y para todos, en el cual se pierde de vista las necesidades de muchísimas personas. Entonces, yo creo que eso más bien fue lo que estuvo socavando un poco la COP, así como a partir de lo que uno alcanza a percibir, ¿no? Incluso con estas cuestiones de exclusión y de separación. Ya, pues gracias Arturo. Pues José Ignacio, Nacho, ya se nos acaba el tiempo y bueno, más allá de que me atreva yo a sugerirle a pie de página que la siguiente tertuliana pues pudiera ser una exposición de Arturo Contreras y José Ignacio de la COP26, que pudieran hacer una síntesis y que la siguiente tertuliana pueda haber una exposición de ustedes. Digo, sería útil, es una sugerencia para pie de página, con todo respeto, como dice el clásico. Pero para cerrar, mi querido José Ignacio de Alba, ustedes en el artículo que se está publicando en pie de página y que la gente puede acceder, ahorita le vamos a pegar también la liga, pues precisamente hacen reúnen ustedes los puntos más importantes sucedidos en estas 2 semanas. 1, la COP más excluyente. 2, la marcha de la esperanza. 3, la doble mitigación. 4, el acuerdo de terminar con el carbón. 5, adaptación, pérdidas y daños, una duda vieja. 6, el acuerdo China-Estados Unidos. 7, la COP sin credibilidad.
son los puntos que ustedes donde hacen una síntesis de eso. Para cerrar, Nacho, ¿con qué cerrarías una reflexión final tuya de 1 minuto aproximadamente? Pues yo creo que lo que hace falta quizás es mucha concientización a la gente, a la población en general. Creo que en realidad, o sea, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, la gente estuvo muy lejos de lo que sucedió en la COP y creo que las conferencias de las partes sí son uno de los pues una de las discusiones más importantes de nuestro tiempo, ¿no? O sea, el cambio climático nos va a pegar a todos, o sea, lo tenemos encima y creo que no, la gente no se ha involucrado lo suficiente. Y creo que en la medida en que nos involucremos, nos informemos y presionemos a nuestros gobiernos, creo que se podrían ver, podrían ser mucho más fructíferas, podrían ser más fructíferas esas conferencias. También con una parte que me quedo, a pesar de que hubo mucha desesperanza con los resultados finales de la redacción del documento, pues afuera de la Copa había mucha esperanza, o sea, había mucho, hubo una marcha multitudinaria de casi 100,000 personas o de más de 100,000 personas, había muchas propuestas, había otras voces que no son escuchadas oficialmente, pero que están ahí como una especie de conciencia, ¿no? Sobre los poderosos, de lo que estamos haciendo mal y de lo que ellos están haciendo mal y de lo que están dejando de hacer, ¿no? Entonces creo que es una, finalmente, pues creo que la COP es una cosa que al final nos concierne a todos. De repente a mí me decían cuando llegué, pues ¿para qué vas, no? Y yo creo que hace falta involucrarnos mucho más, meter presión a los poderosos, al gobierno de México y la gente, cada quien en sus respectivos países. Hace falta que le demos un buen pellizco, ¿no? A nuestros políticos para que realmente se pongan las pilas. O sea, lo que vimos durante estas semanas, pues es que es realmente tremendo, ¿no? O sea, la cantidad de bosques que se están acabando, la cantidad de animales que están en peligro de extinción, las poblaciones de gente que se están empobreciendo y que tienen que emigrar forzosamente a consecuencia del cambio climático es dramático. Entonces, bueno, creo que el cambio climático no es una cuestión nada más de ambiental, sino es una cuestión social y creo que también es una cuestión que no la hemos sabido ligar muy bien en las conversaciones. Y bueno, ya me estoy haciendo vuelos, pero creo que hay que estar bien atentos a lo que pasa para el próximo año. Quedaron los países de llevar actualizaciones para la cumbre que se llevará en Egipto. Y bueno, pues estar presionando y vigilantes de lo que hacen los poderosos con el destino de todos nosotros, ¿no? Así es, mi querido José Ignacio. Pues Nacho, muchísimas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Ya estoy viendo aquí en el chat que la mismísima Daniela Pastrana pues ya está confirmando que sí se hace, que sí se arma la tertuliana. Así que mañana les estaremos dando a usted que nos está escuchando pues más información. Es el próximo jueves. La hora, no sé si es a las 7 o a las 8, pero ya le confirmamos mejor mañana para no errarle. Pero sí, creo que será bastante útil. ¿Por qué es importante que un medio de comunicación o periodistas de la cala de Arturo Contreras y José Ignacio de Alba vayan a una cumbre de estas, a la COP26? Porque ciertamente pues es el sinsabor de muchos, ¿no? Pues ¿para qué carajos vas uno y para qué haces el gasto y para qué la cobertura si realmente es puro show y realmente no va a cambiar nada en lo sustantivo y en lo sustancial? Creo que ahorita aquí Nacho colocaba algunos elementos de por qué sí es importante ir y por qué meterse al tema y por qué entenderlo y abordarlo con un sentido de profundidad mucho mayor, asumiendo también la responsabilidad de nosotras y nosotros como ciudadanos, como mexicanas y como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Así que ya estaremos dándole seguimiento a esto. Les mandamos un fuerte abrazo, Arturo, Nacho, gracias por su hermoso trabajo, por su brillante trabajo. Y el jueves seguro los vamos a ver ahí, además de la gente que pueda asistir presencialmente y la que no, pues que también nos pueda acompañar esta tertuliana en términos audiovisuales a través del online.
Un abrazo, gracias. Un abrazo. Hasta luego, cuídense.